Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy, 9 de noviembre, pactada para realizarse de manera virtual. Eh, Dicen por acá que tienen clase en la universidad a las 4 algunos. Ah, sí. Pues vamos entonces a agilizar entonces para aquellos que les tocan salir a las 3 de la tarde. Entonces, dicen que se retiran a las 3 más o menos. Bueno, voy a tratar entonces de agilizar para que hay un algoritmo por allí que tenemos que prestar atención para entenderlo. Entonces, eh, no sé si entre ustedes están algunos estudiantes que arrimaron esta mañana a las 6 a la universidad, que me llamaron, que me estaban esperando, pero pues habíamos acordado, de pronto se me pasó por alto recordar ayer en el grupo, pero pues sí es importante en estos casos ponernos al día o preguntar, porque a veces ¿no? Nos quedamos sin la información y de pronto se presta para confusiones. Entonces no sé quiénes habrán arrimado esta mañana a las 6 allá a la universidad pensando que la clase hoy era laboratorio. Entonces recordemos que lo que se pactó, entonces se realiza la clase de hoy, la última teórica, y ya de aquí en adelante, bueno, el martes el parcial y de ahí en adelante es solo laboratorio. Ya ustedes terminan las prácticas y el proyecto. Bueno, arranquemos para no perder más tiempo. Vamos a hablar en este capítulo o en esta parte de lo que es la memoria semiconductora, o sea, la memoria principal. Ya habíamos hablado de la memoria caché. Entonces, el- la idea es entender un poco cómo funcionan las memorias semiconductoras, qué clases de memorias hay y poner en práctica un pequeño algoritmo que se utilizan para detectar errores, eh, pues precisamente en datos de memoria. En el momento en que se almacena datos en una memoria, pues suelen ocurrir a veces algunos bits erróneos y hay un mecanismo para detectarlos y corregirlos. Entonces, digamos que la memoria semiconductora realmente es aquella memoria principal, la que está, digamos, en constante interacción con el procesador, la que va después de, la que está, digamos, dentro de la jerarquía de memoria como en la base. Obviamente, pues, están las memorias auxiliares más externas. Y las memorias semiconductoras anteriormente, si ustedes recuerdan un video que vimos al principio de semestre, donde desempacaban una memoria que, que se utilizaba en ese tiempo y eran núcleos, anillos ferromagnéticos, o sea, era una memoria muy física y esos núcleos ferromagnéticos eran, pues, digamos, como las celdas de memoria en ese momento. Y pues ustedes se dieron cuenta en el video el tamaño que ocupaba una memoria de esa, prácticamente como si fuera un portátil, un poquito más grande que un portátil hoy en día. Entonces, pues, eso que era una memoria netamente física, básicamente la microelectrónica pues acabó con ese tipo de memorias y hoy pues todas las memorias son materiales semiconductores. Estamos ya en la era del estado sólido y ya esas memorias de tipo físico ya poco a poco, ¿no? Inclusive lo que les decía, que ya los mecanismos de lectura que anteriormente eran mecanismos físicos, mecánicos, como por ejemplo un láser de un CD, eh, las, las, las cabezas de una casetera, ese tipo de lecturas que eran físicas, esos mecanismos pues ya hoy en día ya son obsoletos, ya no existen. Entonces ya todo hoy la memoria es semiconductores y estado sólido y los mecanismos de lectura ya son netamente digitales. Entonces, básicamente una celda de memoria es como la unidad básica de una memoria y es esa unidad o esa pequeña unidad donde se almacena un bit, ¿sí? Entonces, realmente el chip como tal de una memoria, digamos que básicamente es como una matriz de datos, es como
un conjunto de celdas, básicamente, ¿sí? Y lo que ya se agrega a lo que es la memoria en sí, es toda esa parte lógica, toda esa parte de control que permite el acceso a la memoria, la lectura, la escritura sobre ella, ¿sí? Pero todas, independientemente de la forma como se construyan, de la tecnología que usen, todas las celdas de memoria, que son las unidades básicas que constituyen este tipo de dispositivos, tienen tres características. Y son que son, son espacios o son celdas que permiten dos estados, ¿sí? Todos sabemos, 0 o 1 binario, ¿sí? Son celdas que permiten escribirse sobre ellas al menos una vez y que pueden obviamente leerse. Entonces, una celda de memoria tendría básicamente tres tipos de señales. Una de selección, que es la que permite que cuando se va a leer o escribir sobre una memoria, se seleccione la celda para hacer el proceso, ¿sí? Sería eso una de las características. Una de las características de la celda de memoria es una línea de selección que permite, como su nombre lo dice, escoger o seleccionar una celda o varias celdas. Una línea de control, que es la señal que permite o que indica si lo que se va a hacer sobre la celda es una lectura o una escritura de datos. Y la tercera señal es la que carga la celda con ese 1 o ese 0 en el caso de una escritura, o la que lee o saca un bit de esa celda para lo que es el proceso de lectura. Esa es la celda básica y básicamente eso es como funciona una celda de memoria para cualquier tipo de memoria, sea como sea, del tipo que sea, de la tecnología en la que esté construida, del material que sea. Eso es lo que hace una celda de memoria. Claro, internamente esas celdas de memoria pues tienen un conjunto de dispositivos con puertas, transistores, pero eso ya no viene al caso por ahora. Simplemente vamos a mirar como la estructura básica de una celda y ya, el resto ya se lo dejamos a los fabricantes de memorias y a los fabricantes de computadores. Entonces, los tipos de memoria, digamos, cuando hablamos de memorias semiconductoras, tenemos memorias de acceso aleatorio, o sea, las famosas RAM, tenemos memorias de solo lectura y un subgrupo al que se llama memoria de sobre todo lectura. Ya ahorita explico qué se trata de eso. Este grupito, bueno, la RAM pues es la famosa memoria de acceso aleatorio, que es la que todos conocemos y es la que trabaja básicamente en el computador junto con el procesador. Es la memoria principal. Más que un disco duro, más que una memoria ROM, la RAM es la que, digamos, la que lleva los hilos conductores de todos los procesos en un computador. Se le atribuye digamos, la frase de acceso aleatorio, generalmente se le atribuye solamente a la RAM como tal, ¿sí? Pero este término, digamos que de cierta manera está subutilizado porque las RAM no son las únicas memorias de acceso aleatorio. Digamos que todas, la ROM, la PROM, la EPROM, son de acceso aleatorio. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a que cuando hablamos de acceso aleatorio nos imaginamos solamente la RAM. Y de hecho, entonces es un término que ha sido mal utilizado, digamos, en el lenguaje técnico, porque como les digo, todos los que están ahí en esa tabla son memorias de acceso aleatorio, ¿sí? Lo que cambia son los mecanismos de lectura, escritura, o el hecho de que sean de solo lectura o de ambas cosas. La RAM, como pueden ver, es una memoria que puede leer y escribirse de manera eléctrica, ¿sí? La ROM es una memoria que solamente puede leerse y que junto con la PROM son no borrables. Los procesos de escritura en la mayoría son eléctricos, ¿sí? En la mayoría de las memorias son eléctricos, y esas memorias de sobre todo lectura se dice de sobre todo lectura, ¿por qué? Porque son memorias que se utilizan para las dos cosas, lectura
y que se pueden escribir sobre ellas, pero que se necesitan mucho más, obviamente, procesos de lectura, pero también se necesita que sean no volátiles, es por eso que se le llama sobre todo lectura. Volátil, pues solamente la RAM, el resto son no volátiles, ¿no? Ya mirando las características de cada una de ellas, pues digamos que de la RAM ya conocemos mucho, ¿cierto? Es una memoria que se puede leer y escribir mediante señales eléctricas. Es una memoria volátil que se utiliza generalmente para almacenamiento temporal. Ahora, la forma de trabajar estas memorias es la que diferencia entre memorias RAM estáticas, SRAM, o memorias de RAM dinámicas, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas? La RAM dinámica almacena los bits a través de condensadores. O sea, miren que a pesar de que son memorias semiconductoras y que son, entre comillas, memorias digitales, pues realmente el proceso como tal de almacenamiento es analógico porque lo hacen a través de un condensador, ¿sí? Entonces ellos almacenan las cargas en los condensadores y pues obviamente el 1 o el 0 binario es almacenado a través de una carga en el condensador. No significa que un 0 sea ausencia de carga como tal. El 0 es una carga, pero pequeña. O sea, estamos hablando de niveles de voltaje bajos, ¿sí? Pero que de todas maneras, esos condensadores van a tener una carga, así sea baja, que se consideran como ceros digitales. Y obviamente, pues las cargas más altas son las unos digitales. Ya ustedes en algún momento habrán estudiado, de acuerdo a los tipos de memoria, qué valores de voltaje, de acuerdo a la tecnología, se admiten como ceros, qué valores de voltaje se admiten como unos, ¿no? Por ejemplo, las memorias semiconductoras, los CMOS o las memorias TTL, ¿sí? Los que están con la tecnología TTL o la tecnología CMOS, ya ustedes en su debido tiempo habrán estudiado qué tipos o qué niveles de voltaje trabajan ellas. Entonces, ¿qué pasa con estas memorias dinámicas? ¿Por qué dinámica? La palabra dinámica es porque es una memoria que continuamente hay que refrescarse, ¿sí? Es decir, ellos utilizan fuera de ellas una lógica en la tarjeta del computador, una lógica que les permite actualizar información cada cierto tiempo. ¿Y eso por qué? Porque es que los condensadores, como son al fin y al cabo elementos físicos analógicos, pues tienden a descargarse. Entonces la memoria tiende a de pronto en algún momento perder información y lo que se necesita es estar refrescándose cada nada. Entonces, eso es como trabaja una RAM dinámica. Mira, aquí tenemos ahí vemos una celda básica de una RAM dinámica. Como pueden observar, está aquí el condensador, que es el que recibe la carga o el que entrega la carga en caso de una lectura. Está en la línea de entrada a la memoria, que es la línea por donde o se lee el dato o se escribe el dato, y una de habilitación, ¿sí? Recuerden en la estructura básica que vimos hace 2 minutos que había como una especie de línea de control, ¿sí? Entonces, o línea de selección, entonces sería como esta línea de dirección, ¿cierto? Que permite que una vez se cargue ese transistor, internamente hay un transistor que con esta línea de dirección se activa y se convierte en un conmutador, un simple switch, ¿sí? Que permite el camino entre el condensador y nuestro bit de salida de la memoria o bit de entrada, ¿sí? Entonces, pues cómo funciona básicamente, como ustedes lo pueden ver, la línea de dirección es la que activa al transistor y pues es la que permite el acceso a la carga, ¿no? al condensador. Si es una escritura, entonces el voltaje se ubica en la línea del bit, acá, en esta línea bit. El transistor conmuta, cierra el camino y entonces esa carga se transfiere al condensador en el caso de una lectura. En el caso de una escritura, perdón, en el caso de una escritura, en el caso de una lectura, entonces nuevamente se aplica señal a la línea de dirección, pero esta vez ahora es el condensador quien entrega la carga
a nuestro bit de salida. Obviamente eso, digamos que esa carga del condensador cuando se transfiere a la línea de bit va a un amplificador, ¿sí? Porque pues esa carga es diminuta, va a un amplificador, y ese amplificador es una especie de un operacional comparador que compara si, en el caso de una lectura, si la carga que tiene el condensador da para determinar si es un 1 o si da para determinar si es un 0. Sí, porque como recuerden, la carga del condensador puede ser variable. Entonces, cuando se lee la carga y el condensador entrega la carga a la línea bit, ahí es donde viene la función de un amplificador detector, que es el que determina si lo que hay ahí es un 0 o un 1. Eso en el caso de la lectura. En el caso de la lectura, el problema es que el condensador, una vez entrega la carga, pues queda descargado. Entonces, eso es lo que uno llama una lectura destructiva, ¿no? Que en el momento en que se lee el bit, lo que hay almacenado en el bit se pierde. Ahí es donde viene el refresco de la memoria. Siempre esos condensadores al entregar la carga se descargan y entonces se tiene que actualizar. Se tiene que hacer una restauración de ese dato que se acaba de leer, ¿correcto? ¿Para qué? Porque se supone que la de RAM, pues sí, ella entrega el dato, pero pues se supone que debe tener almacenado esa información ahí todavía. Eso es como funciona una RAM dinámica, nada más. Observen que su estructura es muy simple. Estamos hablando de que esto es un bit, ¿no? Esto es una celda que almacena un bit. Entonces necesitan condensadores, su construcción es más simple, son más densas porque como son más pequeñas, como son una circuitería más simple, ellas no ocupan mucho espacio. Por lo tanto, en una misma área pueden tener más bits, o sea, más densas, ese tipo de memorias. La RAM estática, que es la otra clase de RAM, perdón. Ya, disculpen que estoy un poco acá con la garganta. Bueno, la RAM estática, la SRAM, ya la tecnología de almacenamiento es más estable porque ya no utilizan condensadores que son elementos netamente analógicos, sino que ya utilizan tecnología digital con puertas digitales, más especialmente flip-flops como bits almacenadores, o sea, los flip-flops son los almacenadores de la señal allí. Y ustedes saben que los flip-flops, en especial los flip-flops tipo D, son los que se utilizan como elementos de memoria. ¿Sí? Si ustedes recuerdan en digitales, los flip-flop tipo D son unos elementos de memoria porque almacenan el dato, ¿cierto? Lo sostienen mientras no haya algún cambio a su entrada. Entonces, eso que permite que las RAM estáticas no se necesiten, como en la RAM dinámica, no necesitan circuitos para que estén haciendo refrescos de la información. ¿Sí? Entonces, pues eso da más rapidez, ¿cierto? Menos circuitería, pero también entonces la construcción de una celda de una RAM estática pues es más compleja que la de una celda de una RAM dinámica. Miren, básicamente la línea de dirección ahora me va a activar dos transistores, en lo que se ve ahí como 5 y 6, ¿sí? Vamos a ponerla más grande acá, ahí. Sí, la línea de dirección como activa los dos, el 5 y el 6. Y ahí entonces lo que permite es que ya esa línea de bit, miren que ahorita hay un complemento, ¿no? O sea, en la anterior celda solamente había una línea de entrada, ahora hay una línea de entrada, pero a la vez viene su complemento por este lado. Eso se hace con la intención de mantener los cuatro circuitos activos, perdón, los cuatro transistores activos. Estos pues solamente son conmutadores, el 5 y el 6, que permiten la comunicación entre el bit C1, que es la entrada de la memoria, bit línea, el bit B, perdón, y el punto C1, y el bit B negado con el punto C2. Cuando se entra un 1 a la memoria, ese 1 que viaja por esta línea y llega al punto C1, si ustedes se dan cuenta, activa el transistor 2.
Y como en C1 hay un 1, en C2 debe pasar su complemento, o sea que en C2 debe haber un 0. Ese 0 viene activando el transistor 3. El 3 y el 4, si se dan cuenta, son transistores que se activan con bajos, con ceros, mientras que el 1 y el 2 se activan con unos. Entonces al activarse el 2 y al activarse el 3, y al tener obviamente una alimentación de voltaje, porque pues al fin y al cabo las RAM estáticas de todas maneras son volátiles, ellos necesitan tener almacenado este voltaje acá, o sea, necesitan estar alimentados, ¿sí? Porque son volátiles. Entonces esos dos transistores permiten que el 1, por ejemplo, que se almacenó acá, esté, ¿cierto? Constantemente acá, este 1 que quedó acá, esté activando este T2 y permite entonces, y como se activa T3, entonces ese voltaje viaja por acá a C1 y pues de acá a tierra se forma como un circuito, como una línea que permite que este voltaje no se caiga, ¿cierto? Y se mantenga. Lo mismo va a pasar cuando pase lo contrario, cuando en C1 esté el 0 y en C2 esté el 1, entonces ahora el otro par de transistores son los que se activan, es decir, el T4 y el T1. Y eso forman líneas o circuitos que permiten que se haga una señal estable. Entonces, esta circuitería hace que la celda, al ser compleja, ¿sí? Al ser compleja, pues, básicamente, la RAM estática para construcción por bit es más costosa. Pues no necesita circuitos de refresco, pero la construcción es mucho más costosa. Pero también es más rápida, ¿cierto? La estática. Conclusión, digamos que a nivel general, si comparamos una DRAM con una SRAM, pues ambas van a ser volátiles, ambas necesitan una alimentación continua para conservar los datos, ¿cierto? Las DRAM, como ustedes pudieron ver, son más simples de construir, son más pequeñas, a la vez son más densas, menos costosas. Y digamos que el costo de ese circuito que utilizan para refrescar los datos, si lo comparamos con el costo de una SRAM de la misma capacidad, sale mucho más barato la DRAM, la dinámica. O sea, a pesar de que si por ejemplo se necesita un almacenamiento grande, ¿sí? Las DRAM son preferidas que la SRAM. ¿Por qué? Pues porque las DRAM, como son más, bueno, son más densas, entonces son más simples, pueden almacenar mayor cantidad de bits y el costo de los circuitos de refresco no descompensa el costo de la SRAM. O sea que, en pocas palabras, las DRAM son utilizadas más como memorias principales, mientras que la SRAM se utiliza más para memorias tipo caché, ¿cierto? Entonces, anteriormente uno cuando tenía los computadores de torre y uno los destapaba y miraba acá, uno podía incluso aumentar la RAM. Si uno compraba un módulo de memoria, aumenta la RAM. De hecho, en algunos portátiles se puede hacer. Y ese tipo de memoria es dinámica. Es la famosa DDR, si ustedes recuerdan. Entonces, esos son memorias dinámicas que pueden expandirse. Entonces, las DRAM se utilizan más para memoria RAM principal y la SRAM, para memorias tipo caché. De las memorias de solo lectura, ¿qué podemos decir? De las memorias de solo lectura, podemos decir que, pues como es un almacenamiento permanente, son no volátiles y se utilizan más para, digamos, para datos mm, que se graban permanentemente, como por ejemplo la BIOS de un sistema operativo, tablas de funciones o rutinas, como digamos que para microprogramación son más empleadas, ¿no? En la forma para construir una ROM, eh, se construyen como cualquier chip de circuito integrado, como cualquiera. Y al momento, como las ROM ya vienen, digamos, como de cierta manera programadas desde fábrica, los datos cableados en el chip durante la fabricación hace que el costo de su producción sea alto. Y entonces, si se van a fabricar una, dos o 10 memorias ROM, va a salir lo mismo que fabricar 100 o 1000 memorias ROM.
Por eso estas ROM se fabrican son por lotes generalmente. Y el problema es que como ya vienen grabadas de fábrica, si en algún momento falla algún bit, algún dato en la programación, falla en todo el lote. Y entonces hay que desechar por completo y se pierde la producción de ese lote. ¿Sí? Esos son los problemas que pueden presentar al fabricar la ROM. ¿Qué tipos de memoria ROM hay? Si recuerdan la tablita, ¿cierto? Si recuerdan la tablita, pues ustedes mirarán que las ROM y las PROM son memorias netamente de solo lectura, mientras que las otras clases de memoria ROM ya son de sobre todo lectura. ¿Qué pasa con las ROM programables? Las PROM, que son las ROM programables, también son no volátiles y estas pueden ser programadas bien sea por el fabricante o por el cliente. ¿Sí? Digamos, es como cuando se fabrican celulares, los proveedores de sus memorias para los chips de memoria de esos celulares son entregados y en la fábrica del celular es que la programan. ¿Sí? Entonces esos son programados por el cliente. Son de memorias que son su lectura y su escritura se hacen por procesos eléctricos, ¿sí? Pero, como lo dice allí en la diapositiva, necesitan equipos especiales para programarse, ¿sí? Pero una vez programadas ya no pueden borrarse ni alterarse, ¿cierto? Almacenan entonces de manera permanente. Esas son las ROM programables. Las que son memorias de sobre todo lectura, entonces son la EEPROM, la EEPROM y la memoria flash. La EEPROM es una memoria que es programable, pero a la vez es borrable de una manera óptica. ¿Cómo se hacen en estas memorias? Estas memorias, cuando se necesitan escribir completo, ¿sí? Entonces se leen y escriben eléctricamente, ¿sí? Al igual que la PROM. Pero estas son borrables por luz ultravioleta. Entonces, necesitan unos dispositivos donde uno mete la memoria y a través de luz ultravioleta se borra, pero el borrado es completo. O sea, yo no puedo borrar una parte de la memoria EEPROM, tengo que borrarla toda. Y si uno falla en alguna programación, le toca a uno borrar y volver a comenzar. Eso es la EEPROM. Mientras que la EEPROM sí son programables, pero su borrado ya no es por mecanismo óptico, sino por mecanismo eléctrico. O sea que esas memorias sí se pueden en cualquier momento reprogramarse sin borrar su contenido anterior. Entonces solamente se actualizan los bytes que se necesitan actualizar. Y ahora eso, pues, en las EEPROM, el proceso de escritura pues es mucho más demorado que el proceso de lectura. El borrado de una EEPROM puede durar hasta 20 minutos, de una EEPROM, de las que se borran por medio de luz ultravioleta, ¿sí? En la universidad habían, hace 20 años, cuando nosotros estábamos estudiando, habían ¿qué? Instrumentos para programar y borrar memorias EEPROM. Eso era como un horno, parecía, un horno chiquitico. Y uno metía la memoria ahí y aplicaba la luz ultravioleta y se borraban y luego se podían reprogramar. La otra tipo de memoria pues es la flash, que es un intermedio entre la EEPROM y la EEPROM, y que esas también, al igual que las EEPROM, se pueden borrar por sectores, ¿sí? Esos serían como los tipos de memoria ROM. Viendo ya las clases de memoria, tanto la RAM como la ROM, y qué clases de cada una de ellas hay, las características, entonces, ¿cómo se almacena o cómo más bien se distribuyen esas celdas de memoria en un chip de memoria? Cuando se fabrica un chip de memoria, se puede optar por hacer una organización simple, donde la disposición física de las celdas sean tal cual como la disposición lógica de las palabras de memoria. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hay una memoria que sea, por decir algo, de 16 megabits, entonces se puede hacer un chip de memoria, se puede fabricar un chip de memoria con 1.000.000 de registros y cada registro de 16 bits. O sea, estamos hablando de como una organización totalmente lineal.
¿sí? Que todas las palabras de memoria se ubiquen de manera horizontal, y pues eso, la desventaja es el espacio, ¿no? El espacio que utilizarían para hacer un chip de estos. Por eso lo que más se utiliza en la forma de construir una memoria es matrices cuadradas. Por ejemplo, aquí tenemos una disposición de una DRAM de 16 megabits. 16 megabits implica 16 millones de bits, ¿no? ¿Cómo lo distribuyen? Sencillamente arman una matriz de memoria, mírenlo, aquí está, una matriz de memoria que tiene 2048 filas y 2048 columnas. Y en cada celda de memoria, ¿sí? Hagan de cuenta como si esto fuera un Excel, filas y columnas, y en cada celda de esas, entonces la memoria lee, se escribe o se leen 4 bits al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es la forma que se distribuye esa memoria. O un ejemplo. Entonces, el mecanismo o la lógica, ¿qué es? Simplemente a través de decodificadores se establece un decodificador de filas y un decodificador de columnas. Haciendo las cuentas, para 16 millones de bits se necesitarían 22 líneas de dirección para direccionar las 16 millones de palabras. Pero la disposición física de esta memoria permite que en vez de utilizar 22 líneas de direcciones, se utilice la mitad, 11. Por eso ustedes ven a ver acá desde A0 hasta A10, son 11 líneas. Y en esas 11 líneas, inicialmente se habilita la fila a través de un decodificador. Ustedes saben muy bien cómo funciona un decodificador, que recibe un código de n bits a la entrada y activa solo una salida, ¿no? Entonces, si él recibe 11 líneas, es porque a la salida tiene 2048 posibilidades, ¿cierto? Y entonces cuando recibe un código acá, él activa solamente una línea de salida que pertenece a ese código de 11 bits. Entonces él va a tener 2048 salidas, y esas salidas van a activar una fila de la memoria. Posteriormente, entonces, vienen otras 11 líneas por el mismo camino, pero ahora se van a escoger la columna. Entonces, con esas otras 11 líneas se escoge una de las 2048 columnas. Eso hace que se escoja fila y columna, y entonces se establece una celda específica, y allí es cuando viene la entrada de los datos en el caso de lectura de escritura, o salida de los datos en el caso de lectura. Entonces son 4 bits que se leen o se escriben al mismo tiempo. Están los buffers de entrada, los buffers de las direcciones, ¿sí? Y pues obviamente también tienen unas líneas de temporización y control, ¿no? Digamos, una línea que establece cuando se van a seleccionar las filas. Hay una línea que establece que lo que se va a seleccionar es una fila. Cuando se va a seleccionar la columna, hay otra línea, esta que dice CATS, ¿cierto? Que se establece, y que lo que hace esta CAS es habilitar para que se utilice la columna. O sea, en el proceso de selección de una de las celdas de memoria actúan estas dos líneas, y ya estas otras dos líneas son de escritura o de lectura, dependiendo del proceso que se vaya a hacer, ¿cierto? Entonces ahí tienen más o menos cómo es. Y obviamente pues aquí hay los circuitos de refresco. Ustedes saben que las DRAM necesitan refrescos de memoria, entonces ahí está la forma de utilizar. Obviamente cuando se hace el proceso de refresco de memoria, se tiene que inhabilitar, pues digamos, las direcciones, porque no se puede utilizar la memoria para escribir o para leer y al mismo tiempo para refrescar. Por eso ustedes ven aquí un multiplexor, ¿cierto? Porque cuando se utiliza el contador de refresco y los circuitos de refresco, se inhabilita estos buffers y solamente pasa lo que tiene que ver con la parte del refresco, ¿sí? Y ya cuando se utiliza para lectura o escritura como tal, entonces sí se utilizan los buffers de direcciones y de columnas. Esa es la forma, prácticamente, como funciona una DRAM. Aquí en esta diapositiva, pues ahí está toda la explicación de cómo funciona esa lógica, estas dos diapositivas, pero básicamente se resumen en lo que les acabo de comentar. Y estos son los encapsulados. Ustedes ya conocen los encapsulados. Por ejemplo, una EEPROM de 8 megabits
que utiliza 20 líneas de dirección, desde la A0 hasta la A19, 8 bits de datos, desde D0 hasta D7, y pues obviamente las alimentaciones y otras señales que se utilizan para estos terminales, ¿cierto? Aquí tenemos una DRAM de 16 megabits, vea. Sí, esa que vimos ahí en el esquema sería una como estas, ¿sí? Como estas de acá de la derecha, donde tiene solamente 11 líneas de dirección, pero miren que tienen habilitadores de filas y habilitadores de columnas, ¿sí ven? Los alimentadores, ¿sí? La alimentación de las memorias y las líneas de 4 bits de datos. Eso más o menos sería el encapsulado de un chip. Bien, llegamos a tal vez la parte donde más necesitamos concentrarnos, ¿sí? Y espero que, por favor, revisemos muy bien esto y lo entendamos. Como las memorias continuamente están leyendo, escribiendo, sacando información, metiendo información, ¿cierto? Entonces, en algún momento, ¿cierto? No todo puede ser perfecto y en algún momento se pueden presentar fallos. Fallos es que, por ejemplo, se grabe una memoria con una información, pero al momento de leerse la memoria, de pronto un bit o varios bits de esa información que se almacenó cambien por alguna razón y entonces esté leyendo un dato erróneo. Entonces, esos fallos pueden ocurrir de manera permanente o pueden ser errores transitorios. ¿Cuándo hay un fallo permanente? Pues cuando ya definitivamente la celda de la memoria ha sufrido algún defecto físico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque de pronto la memoria ha sido sometida a condiciones adversas, de pronto sobre voltajes, sobre tensiones, temperaturas, ¿cierto? Extremas, por desgaste mismo de la memoria o inclusive por defectos de fabricación. En ese caso no hay nada que hacer. ¿Sí? Cuando ya hay un daño físico, sencillamente la memoria ya no funciona como tal y tocaría reemplazarla. Pero cuando hay errores transitorios que son aleatorios, que son no destructivos, donde se altera el contenido de una celda, pero que no se daña la celda, ¿sí? Más que todo, el problema no aparece ni siquiera en la memoria, sino en la fuente de alimentación. Por ejemplo, hay veces que la radioactividad propia de las tarjetas de los computadores pueden generar unas partículas que se llaman partículas alfa, que son partículas que contaminan de manera eléctrica las memorias y pueden en algún momento provocar un fallo en ellas. Cuando ocurren este tipo de errores transitorios, los fabricantes de memorias y los fabricantes de computadores, pues como siempre van adelante, ¿cierto? No hacia atrás, sino hacia adelante. Ellos han previsto eso y se idearon un mecanismo para detectar errores. ¿En qué consiste básicamente? Miremos este esquema para entenderlo bien. Perdón. Mira, miremos este esquema. Digamos que esta M representa la cantidad de líneas de entrada de la memoria. Entonces, supongamos que la memoria sea de 8 bits, de 16 bits. Esa es la cantidad que mencionan aquí como M, ¿sí? Con esos datos, al momento de escribir en la memoria esos datos, miren que con esos mismos datos y una función lógica, esta F que ustedes ven ahí, bueno, ya nos emitieron la alerta de los 15 minutos. Vamos a explicar esto entonces. Esta F que ustedes ven acá no se trata más que de un circuito lógico combinacional, ¿sí? Como los que ustedes han hecho en los laboratorios. Y ese circuito lógico lo que hace es que coge los datos que se ingresan a la memoria y hace una operación lógica con ellos
Y al hacer esa operación lógica se genera aquí unos bits a la salida que se llaman los bits de comprobación. Esa K que ustedes ven ahí es un conjunto de líneas que se utilizan como códigos detectores o de corrección de errores, ¿sí? Estos códigos de acá. De tal forma que a la memoria no solamente está ingresando la información como tal, ¿sí? Sino también, aparte, un código o unos bits que no hacen parte de la información, pero que son bits que nos ayudan más adelante a detectar errores. Al momento de leerse un dato, pues por aquí salen los mismos datos de entrada, pues después se leen acá. Pero fíjense una cosa, aquí a los datos, a la salida de los datos, nuevamente se cogen esos datos y se ingresan al mismo circuito lógico, ¿sí? Al mismo, y nuevamente generan un código K, ¿correcto? Y este código K que se genera se va a comparar con el código K que entró desde acá. O sea, este código K que entra acá es el mismo que sale acá. Pero como el problema puede estar en los datos de memoria, por eso a la salida de los datos de memoria se utiliza esta combinación acá y genera un algoritmo que pues obviamente y aplicando la lógica, el raciocinio de nosotros, este código K de acá, pues si no hay errores, debe ser el mismo de acá, ¿cierto? Debe ser el mismo, si no hay errores. Entonces por eso entran a un comparador que compara, valga la redundancia, el código K generado a la salida de la memoria, ¿correcto? Y lo compara con el código K que se generó desde la entrada de los datos de la memoria. ¿Con qué objetivo se hace eso? Pues para mirar si dentro de los bits que salen de acá hay algún cambio con respecto a lo que se escribió. O sea, si hay algún cambio con respecto a lo que se escribió, quiere decir que una información fue la que entró, pero que después al leerse ha cambiado. Entonces hay un error, ¿correcto? Al comparar esos dos códigos, pueden haber tres situaciones. Uno, que efectivamente haya un error. Al haber error, se va a un corrector donde junto con los bits de información pues, se emite la corrección y se manda ya el dato corregido. Lo otro pues simplemente es que definitivamente no hay error, y si no hay error, pues la información pasa derecho al bus del sistema. Si hay un error que no se puede corregir, si son demasiados los bits o definitivamente el fallo ya es permanente, simplemente el comparador emite una señal de error para informarle al sistema que ya no sirve esa memoria o que definitivamente hay un error más grande. El código Hamming es precisamente uno de esos códigos que utilizan para detectar errores. Fue inventado por este señor de apellido Hamming, Richard Hamming se llamaba, y trabajaba en los laboratorios Bell, ¿sí? Y él más o menos ideó una forma de detectar errores. ¿Cómo es? Él, pues, digamos, sustentó su teoría a partir de estos diagramas de Venn. Diagramas de Venn son como los que nosotros vemos en conjuntos en matemáticas, ¿no? Supongamos que esos 4 bits, ¿sí? De la memoria, digamos que es una memoria que se leen y se escribe en 4 bits. Entonces vamos a colocarlo en estos intermedios de los círculos. Vean, por ejemplo, supongamos que la información que se almacena en la memoria es 1, 1, 1, 0, o sea, 3 unos y un 0. Entonces miren dónde los colocamos en este diagrama de Venn. Los otros círculos A, B y C se van a completar con unos, o con unos o con cero, de tal forma de que haya una paridad par. ¿Qué es una paridad par? Que en cada conjunto de estos A, B o C haya una cantidad par de unos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el caso del círculo A, como hay 3 unos, ¿sí? Entonces se completa con otro 1 para completar un número par de unos. Miren que ahorita en el B ya están 2 unos, vea, o sea, ya hay una paridad par en el círculo B. Por eso se rellena con un 0, porque no se necesitan más unos. Y el círculo C, al tener dos unos, también se rellena con un 0 porque ya hay una paridad par. Supongamos que por X o Y razón, uno de estos 4 bits, que es el que está almacenado en la memoria, cambió. Por ejemplo, este cambió de 1 a 0. Entonces, ¿qué pasa?
Pues que el sistema se da cuenta que ahorita en A hay 3 unos. Algo pasó, ¿cierto? Porque habían era 4. Y en C ahora hay solamente un 1. Bueno, entonces algo pasó porque habían 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la parte común entre A y C es la que me indica ese bit que erró. Entonces, él detecta esto a través de esta operación lógica, ¿sí? Y esa operación lógica básicamente es una XOR. ¿Cómo podemos reflejar esto en el algoritmo como tal? Entonces, aquí viene el algoritmo. Prestemos mucha atención acá, por favor. Bueno, no sé, ¿hasta ahí alguna inquietud, alguna pregunta? Voy a enviar otro link, ¿vale? Voy a enviar otro link porque si esto ya finaliza, de pronto los 10 minutos no alcanzan. Alcanzamos a conectarnos, por favor, a través de otro link. Lo voy a enviar lo más rápido que pueda. ¿Listo? Y ingresamos nuevamente. ¿Listo? Bueno. Ok, ahí ya estamos grabando de nuevo. Voy rápidamente a compartir pantalla. Ojalá los... Bueno, ya son las 3. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen que ir saliendo, pero sí sería bueno que me regalaran unos 10 minuticos para que no se perdieran de este algoritmo, por lo menos. Aunque la clase queda grabada, pero pues miremos a ver rápidamente. Miren, lo que pasa es lo siguiente. Ya se está viendo la pantalla, ¿cierto? Bien, Sí, sí, señor. listo. Entonces, miren, básicamente esto. Vamos a suponer que la memoria que estamos, a la que vamos a aplicarle el algoritmo, es una, ¿qué más por acá? Es una memoria que maneja palabras de 8 bits. ¿Listo? Entonces, esa M que ustedes vieron en el esquema anterior es igual a 8. La K, que ustedes vieron en el esquema anterior acá, es el número de bits para la detección de errores. ¿Por qué 4? ¿Por qué tiene que ser 4? Aquí se tiene que cumplir una regla, y es que 2 a la K menos 1, donde K es el número de bits para detectar errores, debe ser mayor o igual a la sumatoria de el número de bits de la memoria más el número de bits de las palabras de detección de errores. Entonces, claro, si ustedes hacen la cuenta, si K es 4, si K es 4, 2 a la 4 nos da 16 y le restamos 1 nos da 15, ¿cierto? Y si sumamos m más k tenemos 8m y 4k serían 12. Por lo tanto, pues 15 es mayor que 12, se cumple. En cambio, si usted hace la cuenta con 3, 2 a la 3 da 8 menos 1, 7. Y al sumar 8 más 3 te da 11. Entonces, en ese caso no se estaría cumpliendo la norma. Entonces, deben, para saber cuántos bits se necesitan para corregir los errores de una memoria, ustedes lo que deben hacer es hacer que se cumpla esta norma que está aquí. 2 a la k menos 1 debe ser mayor o igual a m más k. Ya saben qué es m, ya saben qué es k. Entonces, cuando se escribe el dato en la memoria, no solamente van a entrar los 8 bits, sino que también van a entrar esos 4 bits. Esos 4 bits, ¿sí? Pasan por un proceso, o sea, cogen los 8 y lo pasan por medio de la función, la famosa f que ustedes vieron acá en el esquema, y eso hace que se produzca una palabra a la salida de 4 bits. Hay una lógica allí, ¿sí? Por ahora, esa lógica no la veremos, pero aquí, al momento de explicar el código, sí se puede ver esa lógica. Entonces, de esos 8 bits, se seleccionan algunos y se crean a través de una lógica combinatoria, se crean 4 bits para detección de errores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo entra la información a la memoria? Entonces, para que lo tengan en cuenta, tengo 8 bits más 4 bits de errores para detectar errores, ¿sí? 8 bits más 4 serían 12 bits. Entonces ustedes ven acá en la tabla que se enumera posiciones del 1 al 12. O sea, van a entrar mezclados, de cierta manera, van a entrar mezclados la palabra junto con los bits de comprobación, que son los de detección de errores. ¿Listo? ¿Dónde se deben ubicar los bits de comprobación?
Miren que ya sabemos que son 4 los bits de comprobación que más adelante se van a utilizar para detectar si hay un error en la palabra de 8 bits. Entonces, las posiciones que representen potencias de 2, ahí deben ir ubicados los bits de comprobación. ¿Cuáles son las posiciones que presentan potencia de 2? Que representan potencia de 2. El 1, la posición 1. ¿Por qué la posición 1? Porque 2 a la 0 es igual a 1. Ahí debe ir el bit de comprobación que llamamos C1, ¿correcto? Siguiente potencia de 2 es 2 a la 1. Claro, entonces en la posición 2, que es 2 a la 1, ahí va el bit de comprobación 2. El otro bit de comprobación, ¿dónde va a ir? La siguiente potencia de 2 es 2 a la 2. Entonces en la posición 4, que es 2 a la 2, va el bit de comprobación que llamamos C4, ¿correcto? Y la otra potencia de 2 pues es 2 a la 3, que sería 8. O sea que en la posición 8 va el otro bit de comprobación que llamamos C8. ¿Hasta ahí está claro? ¿Dónde van los bits de comprobación? Niños. Sí, sí, señor. Bueno. Ok. Ahora, ¿dónde van los 8 bits de la memoria? ¿Sí? De la palabra de memoria. Pues en el resto, ¿cierto? En el resto de las posiciones que no ocupan los bits de comprobación, pues van los bits de la memoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Correcto? Para cada posición, ustedes imagínense un código binario de 4 bits. O sea, si son 4 bits los de comprobación de errores, ¿cierto? Como son 12 posiciones, las 12 posiciones perfectamente se pueden codificar con 4 bits, ¿cierto? Entonces imagínense ustedes acá en esta fila que el bit que la posición 1, digamos, imagínense ustedes el código de 4 bits que representan la posición. Entonces 0001 representa la posición 1, 0010 representa la posición 2, 0011 representa la posición 3 y así sucesivamente, ¿sí? 4 bits de cada uno. Este código no va dentro del algoritmo como tal. Hace parte del diseño, pero no es que vayan 4 bits a algún lado. No, este es un código que se utiliza únicamente para diseñar el algoritmo, ¿correcto? Los bits físicos que ingresan a la memoria son realmente los 8 bits de datos y los 4 de comprobación. Eso sí ingresan. Y la parte lógica, esa F, esa función lógica que trabaja para el algoritmo de detección, eso también es algo físico que va en la lógica de la memoria. Ahora, les decía yo que ese algoritmo, en los diagramas de Venn que vimos de acá, ¿sí? En este diagrama de Venn, que cómo hacía para detectar cuál bit cambiaba. Eso fácilmente lo hace a través de puras compuertas XOR. Y ya se van a dar cuenta por qué. Resulta que cada bit de comprobación va a trabajar con ciertos bits de la memoria. ¿Cómo sé el bit de comprobación C1 con cuáles bits va a ser una XOR? ¿Sí? Entonces, sencillo. Vean. Son 4, los códigos de las posiciones son 4 bits, ¿no? Acá. D, C, B, digámoslo así, y ya. Todos sabemos muy bien que un código binario tiene estos pesos: 8, 4, 2 y 1, ¿correcto? Entonces, simplemente ustedes dicen, bueno, bit de comprobación 1. Él va a trabajar con aquellos bits de la palabra de datos de la memoria que tengan un 1 en la posición o en el peso que represente la posición de cada bit de comprobación. ¿A qué me refiero? Para no enredarnos. El bit de comprobación 1 está ocupando la posición 1, ¿correcto? Entonces, simplemente ustedes van a observar de estos 8 bits de datos en cuáles de esos bits ocupan una posición cuyo código tiene un 1 en el peso 1, o sea, que tenga un 1 aquí.
¿sí? ¿Cuáles de esos bits de datos está ocupando una posición cuyo código tiene un 1 aquí? Pues entonces fácilmente podemos darnos cuenta, voy a ampliarla acá, que el D1 tiene un 1 en la posición que representa el peso 1. Por lo tanto, el D1 trabaja con el bit de comparación 1. ¿Quién más? El D2. Mire dónde está mira, el D2 tiene un 1, ¿cierto? Como es la posición 5, tiene un 1 ahí, en la primera posición, en la que representa el 1. Entonces, el D2 también va para el C1. El D3 no, porque el D3 sí tienes un 0, vea. ¿Sí? Donde está la posición 1. Entonces, ahí ya no sirve. El D4, vea. El D4 tiene un 1 también en esa posición. Entonces, también va para el algoritmo de C1. El D5 también tiene un 1 en la posición que representa el 1. ¿Cierto? Entonces, todos aquellos que tienen un 1 en la posición que representa la posición del bit de comprobación van a parar con ese bit de comprobación. Y él lo que hace es una XOR entre todas esas, vean, ¿sí? Con el D1, el D2, D4, D5, D7. El 2, el bit de comprobación 2 está ocupando la posición 2, ¿cierto? Como ocupa la posición 2, entonces lo que se busca ahora dentro del algoritmo es aquellos datos que presenten un 1 en esta posición, en la 2. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes para el bit 2, quiénes ingresarían? Entonces, miramos acá. Y por ejemplo, el D1 también tiene un 1 en esa posición, entonces también va para el C2, ¿lo ven? El D2 no tiene un 1 en esa posición, entonces con el D2 no va a trabajar el bit de comprobación 2. El D3 también nos sirve para el bit de comprobación 2, ahí va. El D4 también, miren, tiene el 1 aquí en la posición que representa el peso 2. El D5 no, ¿sí? Porque hay un 0 acá. El D6 también, vea, está el 1 acá. También miren cómo van dándose acá, cómo se va armando el algoritmo. El D7 también en la posición 2 tiene un 1, vea. Y el D8 ya no, ¿sí ven? Entonces por eso para el bit de comprobación 2, la hora exclusiva se hace entre el dato 1, dato 3, dato 4, dato 6 y dato 7. Recuerden que cada uno de esos datos es un bit, ¿no? Estamos refiriéndonos a un solo bit. El bit C4 ocupa la posición 4. Entonces ustedes ahora van a buscar qué datos de la memoria tienen un 1 en esta posición, que representa el 4. Entonces fácilmente nos damos cuenta que, por ejemplo, ya ahí el D1 no sirve, el D2 sí, miren, el 1 acá. Entonces, dato 2, dato 3 también, miren, en la posición 4, ¿sí? El dato 4 también, mírenlo. El 5 no, ¿no? El 6 tampoco. El 7 tampoco. El 8 sí. O sea, solamente serían el 2, el 3, el 4 y el 8. Y finalmente, el C8, pues simplemente tienen que buscar, como él está ocupando la posición 8, ese bit de comprobación, entonces él va a trabajar con todos los datos que tengan un 1 acá. ¿Listo? Entonces, ahí lo pueden ver nuevamente. ¿Quiénes tienen un 1 en el bit que representa el peso 8? Entonces sería el dato, mira, ninguno de los 4 primeros sirve. Sirven son 5, 6, 7 y 8. Entonces, ahí están 5, 6, 7 y 8. Y ese es el algoritmo. Ahora, esa es la famosa F que ustedes vieron ahí en pantalla. ¿Sí? Esta función. Esta. Entonces, con los datos de memoria que ingresaron, se hizo eso. Y se armó una salida de 4 bits. Sí, porque miren que cada uno de esos bits de comprobación me arroja, o sea, con los 4 bits de comprobación se forma una palabra de 4 bits. O sea, ahí están los 4 bits del código de detección de errores. Listo. Se hace eso con la entrada y se almacena en la memoria. ¿Sí? Se almacena en la memoria. Ahora, ¿qué se hace a la salida? A la salida se cogen otra vez esos bits de memoria, se le aplica la misma comprobación, o sea, la misma función lógica, y se genera nuevamente un código de 4 bits. Y se compara con el de 4 bits que entró. Claro,
si los datos son igualitos a como entraron, se supone que al aplicar la misma lógica, pues estos 4 bits de acá, pues van a ser los mismos que acá, ¿cierto? Eso es claro. Pero si no son los mismos, entonces ahí ya vienen la detección y corrección de errores. ¿Y cómo se sabe si estas 4 bits de acá son iguales a estos 4 bits? Pues con un XOR. ¿Qué hace un XOR? Un XOR dice, si los dos, si las dos, un XOR de dos entradas, ustedes conocen muy bien la tabla de verdad de un XOR. Si la entrada de un XOR de dos entradas son dos datos iguales, genera un 0 a la salida, ¿cierto? Pero si los dos datos de la XOR de dos entradas son diferentes, genera un 1 a la salida. Entonces esos unos que se generen al comparar los dos bits, los dos paquetes de bits de comprobación, ¿sí? Son los que me van a indicar si hay un error y si hay un error, ¿dónde está el error? Miren cómo es la cuestión. No sé, ¿es claro lo que se dice? A veces los noto como que no opinan. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Se entiende el objetivo del algoritmo? ¿Sí? Es decir, en resumidas cuentas, se aplica una misma lógica a los datos de entrada y a los datos de salida. La lógica que entró, ¿cierto? Nuevamente a la salida se lee y con los datos de salida se hace nuevamente la misma lógica y se generan también esos 4 bits K y se comparan al final esos dos grupos de 4 bits. Y se supone que si se generan unos a la salida es porque hay un cambio por ahí en algún bit, entonces hay un error. Entonces miremos ya para finalizar cómo es la cuestión. Vamos a suponer que, pongamos en práctica el algoritmo, vamos a suponer que el dato de entrada, o sea, los 8 bits, es este, 00111001. ¿Listo? Donde sabemos que este 1 de acá, que estoy señalando, es de 1, este es de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 y de 8. ¿Correcto? Entonces, simplemente vamos a recurrir, mírenlo aquí, aquí está el algoritmo que descubrimos en esta diapositiva. Es este mismo que está aquí abajo en la parte inferior de esta diapositiva. Entonces, vamos a coger el bit de comprobación 1 y apliquémosle la lógica. Entonces, ¿qué hace el C1? Hace una XOR entre D1, D2, D4, D5, D7. Esto pues obviamente se tiene que hacer de a 2, ¿no? Primero entre D1 y D2. Miremos quién es D1. Hay un 1. ¿Quién es D2? Hay un 0. Entonces se hace una XOR entre 1 y 0 acá. Luego con D4. D4 es un 1. Luego con D5 y D7. El 5 es un 1 y el 7 un 0. Mírenlo acá. Aquí está. Y se hace, entonces se va haciendo la XOR, ¿no? Entonces las dos primeras son bits diferentes. Entonces esta XOR me genera, al ser diferentes, un 1. Luego ese 1 se hace una XOR con el 1 que sigue. Como son iguales, me genera un 0. Luego ese 0 hace una XOR con el 1 que sigue. Como son diferentes, me genera un 1. ¿Sí? Diferentes, un 1. Y luego ese 1 con el último 0 hace una XOR y como son diferentes, me genera un 1. Listo, entonces aquí obtengo voy obteniendo mis datos. Ustedes pueden seguir este algoritmo, hacen la misma lógica. Por ejemplo, para el bit de comprobación 2, ya son otros bits. Está el 1, el bit 3, el bit 4, el bit 6 y el bit 7. Y ustedes hacen la misma lógica y eso les va a dar un 1. Conclusión. Al aplicar esas compuertas, yo obtengo estos 4 bits que ustedes ven acá, es la famosa K que ustedes ven acá en este diagrama. Son esta K que hay acá. Entonces, estos son los datos de entrada, se le hizo la XOR y se obtuvo estos 4, que es llamado palabra síndrome, es lo que se llama esos resultados, palabras síndromes. Entonces aquí tenemos el bit de datos, ¿listo? Ahora, supongamos que ese fue el código que entró. Se supone que si no hay errores, a la salida, al hacerle la misma operación a esos 8 bits, me debe generar el mismo código. ¿Sí? Cosa tal de que al compararse los dos códigos me den puros ceros, porque quiere indicar que los bits son iguales. ¿Sí? Pero supongamos que a la salida se cambió un bit. Digamos que por X, por alguna razón, la salida de la memoria
en la salida de la memoria cambió un bit. Supongamos que sea el 3. El dato 3 era un 0, ¿cierto? A la entrada. Entonces supongamos que ahora a la salida ese dato se convirtió en 1 por un fallo de memoria. Listo. Entonces, en la lógica, todo donde estaba el dato 3, que es aquí en del 2, aquí del 4, solamente aquí en estos dos, vea. Ahora se hace la misma lógica, pero con que este de 3 ya no es un 0, sino un 1. Porque ahorita se está aplicando a los datos de salida y se supone que en los datos de salida es donde va el error. En el libro, para los que consultan el libro, hay un error. ¿Sí? En el libro hay un error porque si usted hace la lógica de C2, ¿sí? Aquí 1 con 1 daría iguales 0. Luego 0 con 1 diferentes 1. Luego 1 con 1 iguales, ¿cierto? 0. Y luego 0 con 0 iguales 0. Y en el libro hay un 1, pero hay un error, es un 0. Por eso se lo corrijo acá en la diapositiva. ¿Listo? Entonces, comparen. Miren que ya los 4K de entrada, que son los 4 bits de comprobación que hubo a la entrada, miren que a la salida, cambió el código, ¿cierto? Miren, ya no es 1110, sino que el código de comprobación ahora es 1000. Entonces, esos son los dos datos que ustedes ven aquí. Miren, el primer K es este, el segundo K es este. Y este segundo K, que es el que cambió, lo comparamos con el primer K que vuelve y se lee y se comparan acá. ¿Este comparador qué es? Otra XOR. Así de sencillo, es otra XOR. Sino que esa XOR va a ser una XOR entre estos 4 bits de la entrada y estos 4 bits de la salida. Miren, aquí está la XOR. Entonces, ¿qué pasa con la XOR? Este fue mi dato de entrada. Y este fue mi dato de salida, de la comprobación, de los 4 bits de comprobación. Si vemos, como es una XOR, iguales, da 0. Diferentes, da 1. Diferentes, da 1. Iguales, da 0. Desde que haya unos a la salida de esa comparación es porque hubo un error de memoria en algún lado. Y sencillamente este resultado, si ustedes miran el código binario de este resultado, que es una palabra que llamamos la palabra síndrome, representa la posición 6, ¿cierto? Miren, 1, 2 y 4, ahí representa la posición 6. Eso quiere decir que el bit que estaba en la posición 6 fue el que cambió. Y ustedes van a la tabla y preciso, el bit que estaba en la posición 6 era el dato 3. Y como dijimos acá, el dato 3 fue el que cambió. Entonces, ese algoritmo me ayuda a detectar cuál bit y en qué posición estaba ese dato que cambió. ¿Correcto? ¿Entendido el algoritmo? Sí, señor. Eso ustedes lo pueden, digamos, a manera de ejercicio y para que estudien para el parcial, lo pueden trabajar con memorias de diferentes bits. Claro, al cambiar la cantidad de bits de la memoria, pues debe cambiar la cantidad de bits para la detección de errores. Y ya ustedes tienen que comparar con códigos diferentes. Aquí estos códigos de posición son de 4 bits, porque como son 12 posiciones, pues con 4 bits basta, ¿cierto? Pero si por ejemplo tienen, por decir algo, una memoria de 32 bits. Si es una memoria de 32 bits, ustedes tienen que hacer el cálculo de cuántos bits de comprobación necesita, cuántos K. Entonces, claro, si hablamos de 32 bits, pues sería, esta K tiene que ser grandecita, digamos, probemos con 5 a ver qué pasa. 2 a la 5, 32, menos 1, 31. No, ahí ya se da uno cuenta que nunca va a ser mayor, porque mínimo la M es 32, ¿no? ¿Sí? Entonces, con 6, 2 a la 6, 64, menos 1, 63. M valdría 32, ¿no? Porque es una memoria de 32 bits. Y si estoy probando con 6 bits, me daría 32 más 6 bits, 38. 63 sí ya es mayor que 38. Listo, entonces, para una memoria de 32 bits,
ustedes necesitan 6 bits de comprobación. Por lo tanto, estas posiciones de acá, ustedes tienen que coger códigos de 6 bits y armar la posición desde la 1 hasta la 38, porque son 32 bits de la memoria más 6 bits de corrección. Entonces ellos se distribuyen en una hilera de 38 bits. ¿Y dónde irían los bits de comprobación? Pues ya saben que deben ir en las potencias de 2, en las posiciones que son potencias de 2. ¿Sí? O sea, estos mismos 4, ¿sí ven? El 1, el 2, el 4 y el 8, pero agregaríamos, como son 6 bits de comprobación, se agregaría 1 en el 16, que es la otra potencia de 2, ¿cierto? En el 16. ¿Y dónde va el otro? ¿Dónde iría el otro bit de comprobación? Acuérdense que son 38 posiciones ahora. Las potencias de 2, recuerden. Entonces, 1, 2, 4, 8, 16 iría el bit que llamaríamos C16, ¿sí? Y el otro pues va en el 32, que llamaríamos C32. Y ahí están los 5 bits los 6 bits de comprobación. Los 32 bits de la memoria, entonces, en esos huecos que quedaron de los bits de comprobación, ahí van los 16 bits, los 32 bits de la memoria. Y ya ahí ustedes tendrían que mirar para cada bit de comprobación qué datos utiliza para la XOR. Y acuérdense que para saber eso lo que tienen que mirar es que el dato tenga un 1 en el peso, ¿sí? En este peso de estos de acá, obviamente pues aquí ya faltaría el 16 y el 32, ¿no? Entonces, los que tengan un 1 en ese peso que ocupe la posición del bit de comprobación, esos son los que él acoge para el algoritmo. Entonces, muchachos, eso es, digamos, lo de la explicación del algoritmo. Espero que se haya entendido. Pueden, pues ahí en las diapositivas está el ejemplo. Ustedes pueden extenderlo a otros ejemplos. Ya lo que nos resta es ya teoría acerca de unas DRAM que tienen una tecnología un poquito más avanzada que las comunes, ¿sí? Entonces estas memorias, por ejemplo la DRAM síncrona, o sea la SDRAM, es un tipo de memoria DRAM que ya va sincronizada con el reloj. Y pues eso permite, al estar sincronizada con un reloj, permite mayor velocidad. Entonces en una DRAM típica, normalita, lo que son las direcciones y las señales de control se presentan en la memoria para un proceso de lectura o escritura. Pero, ¿cuál es la desventaja de esas DRAM típicas que no son sincronizadas por reloj? La desventaja es que cuando se hace una operación de lectura o escritura, el procesador no tiene un mecanismo que le indique en qué momento termina el ciclo de memoria o en qué momento inicia. O sea, en qué momento ya los datos están listos para leerlos o en qué momento el bus está desocupado para él poner los datos de la escritura, ¿sí? En cambio, entonces el procesador tiene que esperar a que la DRAM se aliste, ¿cierto? Que es el famoso tiempo de acceso, y ahí sí el procesador intercambia la información. Eso hace que el procesador pierda tiempo, en pocas palabras. Entonces, la SDRAM, como se mueven los datos con un reloj, la CPU va a saber cuándo están listos los datos. ¿Por qué? Porque con una señal de reloj se pueden generar, digamos, por los flancos del reloj se puede generar una especie de alertas. Y entonces así la CPU puede hacer otra cosita mientras pasa ese tiempito de acceso. Y entonces así no se desaprovecha la CPU. Estas son las ventajas de las DRAM síncronas. Y esa es una estructura típica de una SDRAM, vea. ¿Sí? A manera de cultura general, ¿no? Porque pues explicar eso es un poquito complicado. Miren que por ejemplo, ahí ya tenemos buffer de reloj, vea. ¿Sí? Y ya tenemos una entrada de reloj. Y entonces se distribuyen por matrices de memoria también, vea. ¿Sí? Y están los circuitos de control. O sea, ya aquí esta tecnología pues obviamente ya es mucho más compleja que una DRAM típica, ¿no? Mira cómo funciona, es un proceso de temporización, ¿no? ¿Sí? Proceso de temporización funciona con la señal de reloj. Y también las otras DRAM
más avanzadas son una estructura que llamamos Rambus. Eso suena como Rambo, ¿no? Rambus. Eso es una tecnología que adaptó Intel para los procesadores Pentium e Titanium, ¿sí? Y son como esa tecnología de DRAM es la que compite precisamente con la síncrona, ¿sí? Y estos encapsulados son encapsulados verticales, porque todos los pines van a un solo lado. Entonces, hay unas características que permiten que esas Rambus pues puedan intercambiar datos a una velocidad de 1.6 gigabit por segundo. Entonces, fíjense que ya es bastante Y más o menos eso sería como la estructura que utiliza una Rambus. ¿Qué hace una Rambus? Tiene varios módulos de memoria y digamos que se sincroniza o no, bueno, no se sincroniza, sino que utiliza eh, el mismo bus de datos, pero para diferentes módulos de la misma memoria, ¿sí? Y ya entonces permite como una mayor velocidad, ¿no? Hay un controlador que permite mayor velocidad allí. O sea, porque es que realmente el protocolo de esas Rambus hacen que los tiempos de acceso iniciales sean hasta de 480 nanosegundos, o sea, tiempos demasiado bajos. O sea, rápidos, me refiero yo. Entonces, nada, esas son las características de ese tipo de RAM. Hay otras que son las DRAM cachés, las famosas CDRAM que implementó Mitsubishi, ¿sí? Y ellas como que mezclan una DRAM genérica con una SRAM, o sea, con una estática. Mezclan parte dinámica, parte estática, ¿no? Como que meten una caché dentro de la misma memoria, ¿sí? Entonces, son también memorias que son más rápidas y tienen más ventajas que una memoria de RAM común y corriente. Bueno, eso era lo que tenía para darles hoy. Eso es básicamente todo el resumen del capítulo 5 del libro, que es memoria interna, y hasta ahí iría el parcial. Memoria, capítulo 4 y 5, todo lo que tiene que ver con el dispositivo de memoria. Claro, aquí no vamos a evaluar la parte de memoria externa, porque pues acuérdense que también están los discos duros, ¿cierto? Las memorias como por ejemplo CDs, bueno, otras cositas que son memorias auxiliares, pero ya eso se nos queda fuera del alcance por el tiempo, por el tiempo. Pero pues ustedes quedan con el libro y yo creo que ya es hasta acá suficiente la parte teórica. No sé si hay alguna inquietud adicional, alguna pregunta. Voy a tratar de subirle lo más rápido posible esta grabación, a más tardar mañana, para que ya tengan ahí para que estudien. No sé, ¿alguna pregunta? Ninguna, profesor, todo claro. Listo, bueno. Espero que eso mismo me digan el martes. Bueno, nada, eso. Disculpan el tono de voz. Ando disfónico hace como 3 días. Ya el uso de la voz durante un semestre le juega ya uno, eh, le pasa a uno ya factura, ¿no? Entonces, disculparán ahí. Nada, muchachos, pues si no hay preguntas, entonces los invito a que tan pronto tenga la grabación y se las comparta, pues la vean varias veces, este algoritmo, el algoritmo de la caché, cojan el libro, traten de hacer los primeros ejercicios y nada, nos vemos el martes entonces para el parcial. Muchísimas gracias y recuerden que ya después del parcial queda a total disposición de ustedes los espacios para que terminen los laboratorios y miren lo del proyecto. O sea, tienen 3 clases. Entonces, manos a la obra. Listo, ingeniero. Bueno, que estén muy bien. Entonces, feliz Muy tarde bien, para todos y igualmente. feliz fin de semana. Igualmente, ingeniero.